Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes si están viendo el video en la tarde. Si lo engancharon en otro momento del día serán buenos días o buenas noches. Bien, como les comenté en la primera clase, hoy vamos a ver esta clase en formato grabado, la cual se refiere a un repaso de normas contables. Cuando nosotros hablamos de un repaso de normas contables, vamos a verlo en dos dimensiones. Por un lado, el repaso que nos convoca acá es un repaso de normas contables vigentes argentinas, las cuales ustedes han recorrido a lo largo de la carrera, y lo que vamos a hacer acá es dar algunos approach de temas puntuales que conforme pasen las unidades y vayamos abordando los temas, vamos a profundizar más en estas cuestiones, porque entender la parte contable es elemental para luego poder realizar procedimientos de auditoría y auditar. Pero lo hemos dividido en dos secciones. Por un lado esta, que es la de normas locales, normas contables vigentes argentinas, que implica un poco ver todas aquellas cuestiones de las resoluciones técnicas en principales criterios de evaluación y exposición. Y por otro lado después una clase que se refiere a normas internacionales de información financiera, es decir, las NIF o IFRS en su sigla en inglés. Hoy nos vamos a abocar a lo que son estas normas, puntualmente las normas profesionales argentinas. Vamos a hacer un pequeño recorrido desde cómo se genera una norma, qué tipo de normas tenemos, cuáles son las normas vigentes. Y posteriormente vamos a ir viendo criterios de medición y revelación de determinados rubros que son relevantes. Como les dije en un comienzo, esto es una clase de repaso. Hay cuestiones que las vamos a ir revisando con mucha mayor profundidad en las clases subsiguientes, pero está bueno como punto de partida y refrescar aquellos conocimientos que vienen desde lo que era antiguamente contabilidad patrimonial, ahora contabilidad financiera, y poder refrescarlos y tenerlos súper presentes. Bien, la primera pregunta que nos deberíamos de hacer es ¿cómo se emite una RT, una resolución técnica en nuestro ámbito profesional? En la primera clase lo abordamos muy por arriba, pero el Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría es el que prepara y somete a consulta los proyectos de la RT. Este organismo, que depende de la FAPSE, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, es la que le pide al CENSIA la generación de estos tipos de documentos. Posteriormente la Junta de Gobierno de la FAPSE es quien los revisa y los aprueba. Estos documentos, bueno, tienen un proceso en el cual quedan a periodo de consulta, uno puede enviar sugerencias y demás. Y una vez que la Junta de Gobierno de FAPSE aprueba estos documentos, la FAPSE, ¿qué hace? Sugiere a los consejos profesionales la aprobación de los mismos. Luego cada consejo lo que hace es puede aprobar estas resoluciones técnicas, estas RT, con o sin modificaciones. Por lo general siempre son charlas que se dan anteriormente y es raro que haya diferencias sustanciales entre una jurisdicción y otra. Pero recuerden, nosotros tenemos un gobierno federal, con lo cual hay por las 24 unidades federativas que tenemos en el país, hay 24 consejos profesionales. Las resoluciones técnicas, ¿cuáles tenemos? A ver, estas son, ya las conocemos y las hemos visto a lo largo de la carrera, pero nunca está de más repasarlas. Tenemos la RT6, que es la de estados contables en moneda homogénea, que no hace tanto se reflotó. Después la 8 y la 9, que se refieren a normas generales y particulares de exposición. La 11, que se refiere a exposición para entes sin fines de lucro. La 14, que habla de negocios conjuntos. La 15, que habla de sindicatura, que fue en su momento modificada por la 45. Ya la 16 es el marco conceptual, esta siempre es muy estudiada en las primeras materias nuestras de aspectos contables. Luego tenemos la 17 y la 18, yendo a cuestiones generales y particulares de aplicación. Ahí tenemos vasta información en lo que se refiere a cuestiones de medición y revelación de los principales componentes de los estados contables. Luego tenemos la 21, que es de consolidación y BPP, y la información de partes relacionadas, que esa la vamos a estudiar en detalle en la segunda parte de la materia. La 22, que regula la actividad agropecuaria. La 23, que habla de los beneficios a los empleados una vez que se termina la relación laboral. La 24, de entes cooperativos. La 26, que habla de la adopción de IFRS o de normas internacionales de información financiera. La 32, 33, 34 y 35,
que son las normas de auditoría para estos entes que aplican normas IFRS, las cuales van a diferir de nuestra 37. Tenemos la 36 que habla de normas contables de balance social, la 37 que es normas de auditoría, nuestra RT principal. ¿Para qué? Obvio, para esos entes que no apliquen la RT26, es decir, para todos aquellos entes que apliquen nuestras normas locales. Tenemos la 41, que son aspectos de reconocimiento y medición para entes pequeños, esta es muy relevante. La 47, que es certificación de informes sobre precios de transferencia. La 48, que es remediación de activos. La 49, que es sobre planes de negocios, que es para los licenciados en administración. A su vez, después los licenciados en economía tienen la 50, que es la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Y las que tienen ahí abajo, por ejemplo, la 45, que modifica la 15 y demás, son todas RTs, o la 29, que modifica la 26. Son todas RTs que cuando se emitieron fueron a modificar alguna de las que previamente mencionamos. Es por eso que tal vez no sigue una línea cronológica y algunas quedan ahí en el medio. Siempre tengan en cuenta esa cuestión. Bien, a su vez como marco conceptual nosotros decimos vamos a tener nuestras RT que van a ser aquellas que arreglen nuestros principios. También existen otros tipos de pronunciamiento. Algunos que son de aplicación obligatoria, como las interpretaciones de la FAPSE, que son interpretaciones sobre temas puntuales que ameritan un doble clic, y es ahí donde la FAPSE ha hecho sus determinadas interpretaciones y sus determinadas cuestiones, las cuales deben ser de aplicación obligatoria. Acá tenemos varias. A su vez después tenemos informes de la FAPSE. Estos informes no son de aplicación obligatoria, sino lo que tienen por objetivo es plantearnos diferentes cuestiones que están incluidas dentro de las normas y que vienen a poner diferentes puntos de vista o aclarar. Con lo cual son súper importantes, nosotros vamos a ver varias de estas a lo largo de la cursada, pero tengan en cuenta que los informes no son normas obligatorias. Sí son trabajos que realizan los miembros de la federación, los cuales vienen a traer cuestiones ejemplificadoras o cuestiones que pueden generar alguna que otra duda dentro del área profesional. Todas estas normas, chicos, las pueden consultar dentro de la página de FAPSE, fapse.org.ar, y ahí tienen la sección de normas profesionales argentinas, pueden desarrollarlas a todas. Bien, vamos a hablar un poco del marco conceptual, en base a qué objetivos tienen los estados contables, o sea, cuál es la razón de ser del estado contable, los requisitos de la información contable, los elementos que tienen los estados contables, reconocimiento y medición, el modelo contable aplicable y las desviaciones aceptables y este concepto de significación. Como primera instancia, cuando nosotros hablamos de información contable, estamos hablando que es información para la toma de decisiones, como hemos mencionado, es información para la toma de decisiones de algunos stakeholders, pueden ser accionistas, potenciales inversores, en base a lo cual determinadas entidades van a hacer sus registraciones. Es por eso que es muy relevante los requisitos que debe de contener esa información contable. Los requisitos que contiene la información contable están bien determinados en la RT16 y siempre vamos a ir a los clásicos, que es los que hemos estudiado claramente allá por las primeras materias, que se acuerdan que hablaban de pertinencia, o sea, quién iba a dirigir la información, confiabilidad, la aproximación a la realidad. Nosotros tenemos que poder describir a través de medición y revelación contable lo que ocurrió en la realidad. A su vez necesitamos la esencialidad, neutralidad e integridad para tener esa adecuada aproximación a la realidad. La verificabilidad, la sistematicidad, es decir, que la información esté condensada de determinada manera, para que sea ordenada y demás, que pueda ser comparable, ahí hablamos de comparabilidad, y de claridad, en cuanto que sea entendida por todos y que no genere confusiones por una interpretación adecuada. O sea, hay que ser claros y precisos. Esto es un concepto muy importante que toman nuestras normas, que lo toman un poco de las normas internacionales también, que es este concepto de esencialidad, es decir, la sustancia sobre la forma. Yo me tengo que basar siempre en este concepto de realidad económica, qué es lo que está pasando. Por lo cual yo voy a tener preeminencia, en este caso, a los efectos económicos que produzcan las transacciones, más allá de los aspectos que los instrumenten en los aspectos jurídicos. Es decir, yo tengo que ver la operación en sí, qué es lo que está sucediendo, más allá del contrato que pudiera haber o demás. Por eso, si estoy viendo que, no sé,
alguna operación, digo, a los ojos de la realidad económica esto es un préstamo. Bueno, es un préstamo y se revelará, se revelará y se registrará como si fuera un préstamo. Bien, ya sabemos cuál es, por decirlo así, previo esas cualidades de la información contable, cuáles son esas características elementales que debe de tener. Ahora bien, vamos a los elementos de los estados contables. Nosotros vamos a tenerlos dentro de los elementos, aquellos que nos muestren la situación patrimonial, aquellos que nos muestren la evolución patrimonial y aquellos que nos muestren la evolución financiera. Cuando hablamos de situación patrimonial, nosotros pensamos a una foto a una fecha determinada, es decir, una fecha de corte. Acá es cuando nosotros hablamos del estado de situación patrimonial, es decir, todos los activos y pasivos y el patrimonio neto por diferencia, en un estado donde nos muestra cuánto tengo una fecha y lo comparará contra otra fecha. Es este famoso estado de situación patrimonial, que no deja de ser una foto de saldos a determinado momento. Luego tenemos los de evolución patrimonial. Tenemos claramente el estado de evolución del patrimonio neto, que nos muestra desde un patrimonio neto al inicio cuáles fueron aquellas variaciones permutativas y modificativas, es decir, aquellas que se dieron dentro del mismo patrimonio y aquellas que se dieron modificando el patrimonio, y a su vez el estado de resultados. Porque el estado de resultados lo consideramos como un estado de la evolución patrimonial y porque el estado de resultados, es decir, el resultado del ejercicio, es aquella performance que me modifica el patrimonio neto, ya sea incrementándolo cuando tengo ganancias o que mi patrimonio neto se vea disminuido cuando tengo pérdidas. Y por último tenemos la evolución financiera, que va a estar dada por el estado de flujo de efectivo. Es aquel estado en el cual yo voy a ver cuánto varió de un momento a otro, puede ser un año, un trimestre, lo que esté viendo, cuánto varió mi flujo de efectivo, es decir, mi flujo de activos más líquidos, de efectivos y equivalente de efectivos, y alocarlo en las diferentes actividades, es decir, en las actividades operativas, en las actividades de inversión y en las actividades de financiación. Bien, yendo a esto, recapitulemos. En las slides pasadas vimos cuáles tenían que ser las cualidades de la información financiera, vimos cuáles son los estados básicos. Ahora vamos a ver esta cuestión de modelo contable. ¿Qué implica modelo contable? Implica ver, en cuanto a toda esta cuestión de registración y revelación o exposición, revelación y exposición es lo mismo, cómo debo proceder. Entonces, cualquier modelo contable, es decir, cómo yo voy a registrar algo, cómo tengo que mostrar algo, cómo voy a contar eso en información contable para que luego se condense en un estado contable, voy a tener que tener en cuenta estas tres dimensiones. Tengo que tener en cuenta tanto los criterios de evaluación, la unidad de medida y el capital a mantener. Cuando hablamos de capital a mantener, ahí tenemos que puede ser capital financiero o capital físico. El financiero, es decir, cuánto es el aporte dinerario, cuántos son los pesos aportados. Y el capital a mantener físico siempre se refiere a la capacidad operativa, es decir, a los bienes aportados. A su vez, la unidad de medida se refiere a cómo voy a expresar esa moneda, por así decirlo, en la cual están realizados los estados contables, si es moneda homogénea o heterogénea. En lo que se refiere a moneda homogénea es que reconoce los efectos del cambio del poder adquisitivo, es decir, que reconoce en este caso la inflación o si lo hubiera deflación. Y heterogénea es que no reconoce los efectos en el cambio del poder adquisitivo, es decir, yo siempre me mantengo con el mismo valor de esa moneda. Si hay cambios en aquellos efectos que me producen en poder adquirir bienes o servicios o para cancelar deuda, no lo voy a tener reflejado. Y los criterios de evaluación. Criterios de evaluación, nosotros tenemos aquellos costos, costo original, costo expresado y valores corrientes, es decir, valores a este momento. Que el valor corriente puede estar dado por un valor de entrada, imagínense si yo evalúo a costo de reposición, es decir, cuánto me sale entrar un bien de cambio hoy a mi inventario. Un valor de salida que está dado por este valor razonable, que es el valor neto de realización, que es decir, cuánto beneficio me trae a mí ese bien, venderlo, menos aquellos costos necesarios para poder venderlo. Y después el valor patrimonial proporcional, un poco más atado a la RT21 y que lo vamos a ver más adelante.
Todos esos son nuestros criterios de evaluación, es decir, entre costo original, o costo histórico también dicho a veces, y valores corrientes, visto desde estas diferentes aristas. Siempre pensando en el valor recuperable, que ahora vamos a ahondar un poquito más en esa cuestión. El valor recuperable. ¿Qué sería el valor recuperable? El valor recuperable es un valor límite que yo lo tengo que pensar y determinar en base a cuánto tengo que tener valuados mis activos. Va a ser lo voy a tener que comparar entre el valor neto de realización y el valor de utilización económica. ¿Cuál de esos dos representa mejor, dados determinados tipos de bienes, cuánto es el límite de que podrían valer mis bienes? Si yo tengo, no sé, un celular, y digo, este celular en el mercado, venderlo, me dan 1.000 pesos, yo no puedo tenerlo contabilizado a 10.000. Me sigue, no tiene lógica. Yo el día que lo venda no me van a ingresar 10.000 pesos, con lo cual no estoy cumpliendo con este concepto de realidad económica. Bien, y acá les presentamos el modelo contable adoptado por nuestras normas contables vigentes. Nuestro modelo contable utiliza la unidad de medida moneda homogénea, el capital a mantener financiero y los criterios de medición históricos o valores corrientes. Así que acá este es el camino mediante el cual nosotros vamos a tener que hacer nuestras registraciones y exponer o revelar las transacciones que den luego asientos que se transformarán en mayores, en diarios en mayores y luego en sumas y saldos. ¿Para qué? Para armar los balances, es decir, los estados que vimos previamente más sus respectivas notas y anexos. Bien, acá tenemos, siguiendo con esta cuestión del modelo contable, tenemos esta medición basada en la intención, es decir, el destino que le vamos a dar a los activos. Por ejemplo, cuando hablamos de cuentas a cobrar, valores descontados o valor neto de realización, bienes disponibles para la venta, valores corrientes, bienes de uso a costo histórico, valor razonable, y los intangibles a costo histórico. Por otro lado, tenemos la intención de la posibilidad de la cancelación inmediata para esos pasivos. Es decir, los que son cancelables, valor descontado o costo de cancelación. Bien, yendo un poquito a estos valores de ingreso, ¿cómo van a ingresar los bienes a mi patrimonio? Es decir, cómo van a ingresar los bienes y cómo debo registrar esos bienes que ingresen. Yo voy a tener, por ejemplo, bienes producidos, mediante el cual yo voy a tomar un montón de recursos, los voy a transformar para tener un producto final. Bienes adquiridos, es decir, los voy a comprar, por ejemplo, para revender, o aportes, es decir, ingresos que tenga directamente. Para lo que es bienes adquiridos, va a ser el valor corriente de contado más todos los gastos necesarios, con la respectiva segregación de componentes financieros implícitos, que eso nos lo dice la norma bien claramente. Los aportes, obviamente, al valor corriente al momento del ingreso, o sea, cuál es el valor a este momento que se está ingresando, ese aporte que está entrando en mi patrimonio. Y los bienes producidos van a ser todos aquellos recursos necesarios de producción, más los gastos indirectos de fabricación. Y acá la norma nos dice, en el caso de que me encuentre en un proceso prolongado de producción que cumpla con los plazos técnicamente previstos, no esté en condiciones de ser ni utilizado ni vendido, y el proceso no se encuentre interrumpido, si mi memoria no me falla, tengo la alternativa de activar esos costos financieros, es decir, los costos financieros por esta producción prolongada. Solo esto sucede en producción prolongada. No es si yo estoy haciendo un bien de uso que dura, no sé, el proceso dura 3 días, 4 días, un mes, no le voy a poder activar esos costos financieros. Bien, yendo al costo financiero un poco, el costo financiero lo pensamos desde el capital de terceros o capital propio. El capital de terceros es el costo financiero producto cuando me voy a financiar con un tercero, y es claramente obligatoria su contabilización y es un costo de financiación, es un gasto financiero que va al estado de resultados, o se pudiera activar en estas condiciones que contamos previamente. Cuando hablamos de capital propio, es decir, el capital propio de la compañía, el de los accionistas, es optativa, pero solo como información complementaria. Bien, cuando vamos a lo que es reconocimiento de variaciones patrimoniales, vamos a ver el periodo en el que se generaron, producto de qué, del intercambio o de la revalorización o desvalorización, y su respectiva imputación a costos, es decir, tiene que estar relacionado con un ingreso, vinculado a un periodo, y si no es A o es B, inmediatamente lo pego el resultado. Bien, y acá vamos a empezar a ver cuestiones
claras y precisas de ya los rubros. Imagínense que acá vimos un poco de valores corrientes, vimos un poco de cuando los bienes ingresaban, si los producía, o si eran aportes. Y ahora acá lo que vamos a ver es vamos a ir yendo a las cuestiones de los otros rubros. ¿Para qué? Para entender cuestiones básicas de evaluación y exposición. Como les dije antes, a medida que veamos todo el desarrollo teórico de la materia y veamos las cuestiones de auditoría, vamos a seguir haciendo un repaso en las cuestiones de evaluación y exposición, las cuales son muy relevantes. Por eso esta termina siendo una clase de repaso en la cual vamos a darle una vista rápida a estos conceptos para que los tengamos frescos. Yo tengo que ver el destino probable siempre, si voy a esperar hasta el vencimiento del crédito de la deuda o si el crédito de la deuda los voy a realizar anticipadamente. Es decir, yo voy a esperar a, no sé, tengo un crédito por venta, voy a esperar hasta el cierre para cobrarlo o voy a salir antes a descontarlo, por ejemplo. Y después tengo que ver los créditos o pasivos no cancelables en moneda, es decir, yo puedo tener derecho a recibir bienes o servicios. Esperar hasta el vencimiento sería la medición original más la porción de vengada entre ese valor de origen y el valor actual de los importes a cobrar que generan el bien, menos las cobranzas efectuadas. Es decir, acá vamos a decirlo así, tengo que tener ese valor actual, vamos a decirlo. ¿Cuánto estaría cobrando hoy? Y en otros créditos tengo las excepciones, obviamente bien diseñadas acá, problemas en la búsqueda de la tasa, los generados por la aplicación del impuesto diferido y demás cuestiones. Bien, si yo espero hasta el vencimiento, acá va a ser la porción de vengada, o sea, la medición original que yo tenía, más la porción de vengada entre el valor original y el valor actual de los importes a pagar que generan el bien, menos los pagos efectuados, y volvemos a la otra cuestión de las otras deudas. Los créditos y deudas funcionan más o menos de la misma manera. Yo tengo un lado, si voy a esperar hasta el vencimiento para cobrarlo, acá si los voy a esperar al vencimiento para pagarlos o demás, va a ser el valor de vencimiento, va a ser el valor descontado de esos flujos que originaría ese activo o ese pasivo, utilizando una tasa de referencia, una tasa de mercado, una tasa de realidad económica al momento de esa medición inicial. ¿Para qué lo debería descontar? Para traerlo a este valor, es decir, para traerlo a cuánto dinero me representaría hoy. Ahí volvemos a lo mismo, ese concepto de realidad económica. La realidad económica, ¿qué implica? Implica que yo pueda medir a este momento. Y a este momento yo no voy a medir una deuda tal vez que tiene vencimiento en 3 años. Bueno, tendré que traerlo a valor de hoy. Bien, acá tenemos lo que se refleja la parte de tasa de descuento, que es lo que comentábamos hace un momento. Se requiere utilizar esta tasa al momento de la medición que refleje el valor tiempo del dinero, que es lo que decíamos recién, y acá también los riesgos específicos de la operación, correspondiente al momento de la medición. Yo puedo tener el valor tiempo, pero también el riesgo de que si pudiera tener una incobrabilidad o no. Bien, acá tenemos una interpretación 1 de la FAPSE, que era las que hablábamos al principio, ¿se acuerdan? De créditos y deudas con partes relacionadas, y acá te dice cuestiones que atañen a la misma. Esto lo vamos a ver en su momento, así que ahora no lo tomamos. Y nos quedaba este punto que eran los créditos y deudas cuyo destino sean realizables o cancelables anticipadamente. Para lo que es el activo va a ser un valor neto de realización y para el pasivo va a ser ese valor actual a la tasa que aceptaría el acreedor por el pago anticipado, lo que sería el costo de cancelación. Es decir, aquellos activos o pasivos que los voy a cancelar anticipadamente, tengo que poder medirlos, es decir, a un valor que me represente esa intención de poder cancelarlos anticipadamente y llevarlo a esta cuestión de vuelta de realidad económica. Y perdón que sea muy reiterativo sobre este concepto. Bien, acá tenemos lo que se refiere a créditos en especie, que deben aplicarse esa medición contable en lo que se refiere a los bienes o servicios que voy a estar recibiendo. Ese va a ser mi parámetro para poder medirlo. Y las obligaciones en especies de bienes existentes va a ser la medición contable asignada a dichos bienes. Los bienes fácilmente adquiribles va a ser a su costo de adquisición. Y los bienes a producir y los servicios a prestar, el mayor entre el costo de producción y la suma recibida. Bien, acá ¿qué hicimos? Pasamos primero por los créditos, fuimos un poco por los bienes de cambio, muy por arriba, vamos a volver ahora. La caja en realidad mucho no la vimos porque caja y bancos no hay otra cuestión que se mida su valor nominal, porque es el valor que representa. Salvo que hablemos de moneda extranjera, por ejemplo, que la tendríamos que evaluar al respectivo tipo de cambio del mercado de referencia en el cual operemos.
pero sacando esas cuestiones, ahí no hay muchas cuestiones en cuanto a medición y exposición, son bastante claras. En cuanto a bienes de uso, si tenemos que definir a esos bienes de uso, van a ser aquellos bienes materiales que no son los bienes los cuales voy a vender, o sea, no son los bienes de cambio, que tienen una vida que es superior a un año y que son indispensables para el proceso productivo o el proceso generador de valor. El modelo de medición puedo medirlos al costo. Tengo el modelo de revaluación que está permitido por la RT31, utilizando un modelo de valor razonable. Estos bienes tienen una vida útil definida y claramente tienen métodos de depreciación. Es decir, ¿por qué? Porque yo tengo que ir asociando ese costo o el desgaste de ese bien en pos del proceso productivo a lo largo del tiempo y reflejando esa contrapartida en resultados. Un tema importante que lo vamos a ver, pero está bueno que ya lo pensemos, es cuando nosotros hablamos de bienes de uso también siempre viene esta cuestión de tipos de arrendamientos, de los leasing. Nosotros podemos tener arrendamiento de tipo financiero o de operativo. Cuando hablamos del financiero es cuando se transfieren sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes ¿a qué? A la propiedad de ese bien, aunque no llegue a transferirse. O sea, yo dispongo del bien, lo puedo usar, obtengo los beneficios, pero no tengo la propiedad porque no se realizó todavía la compra o no se transfirió legalmente el bien. Bueno, es un leasing de tipo financiero, en cualquier otro caso es un operativo. ¿Cómo lo trato? Y el financiero, como les dije recién, si yo pienso en realidad económica y si yo digo, yo lo estoy usando, yo estoy obteniendo los beneficios, me está sirviendo para mi proceso productivo y no deja de ser como una compra financiada, ¿no? En cambio, en otros casos, en operativo, lo tomo como un alquiler. Bien, activos intangibles, y seguimos. Los activos intangibles son aquellos activos no materiales que tienen esa capacidad de generar flujo futuro de fondos, que es la condición elemental de todo activo, que es la condición que siempre vamos a ver, esa cuestión primordial de un activo, que tiene la capacidad de generar flujos futuros de fondos. Si no, no sería un activo, sería un gasto. En este caso, al ser intangibles, la palabra dice, son intangibles, son inmateriales, pero ¿qué es lo importante para poder clasificarlo acá? No es solo que sea inmaterial y que tenga la capacidad de generar flujo futuro de fondos, sino que se pueda medir objetivamente, que no sean autogenerados, salvo los gastos de constitución, los gastos de organización, los gastos preoperativos o de entes nuevos o entes ya existentes con actividades nuevas. Esas son las condiciones. Los activos intangibles se pueden depreciar también, pueden tener una vida útil definida, depende del caso, a veces indefinida. Y siempre tengo que velar por estas cuestiones. Capacidad de generar ingresos futuros de fondos, fiabilidad y objetividad en cuanto a la medición y que no sean autogenerados, sacando de lado las excepciones que mencionamos. Bien, acá lo que contamos un poquito la depreciación para estos gastos de organización y preoperativos hasta 5 años. Hay que ver las características particulares del bien para ver si el mismo, para asignarle una vida útil. Como les decía, admite vida útil indefinida, pero hay que ver a cada cierre de ejercicio que esa condición se siga cumpliendo. Y bien, ahora pasamos un poquito a los costos financieros. Recuerden que nosotros costos financieros hablamos de los intereses del capital de terceros, es decir, cuánto nos cuesta a nosotros salir a conseguir recursos que no están dentro de la organización. En este caso, son gastos del periodo o activación dependiendo de donde nos encontremos. Recuerden los que mencionamos antes, proceso de producción prolongada y demás. Y los intereses del capital propio admite su activación, pero solo para entes que no hacen oferta pública. Es decir, cuando me viene a poner plata el mismo accionista. Tema relevante y muy importante acá. Vieron que vamos saltando de un tema a otro, porque acá vamos a ver los temas más relevantes y más importantes. Después vamos a hacer claramente el doble clic sobre cada uno. Contingencias, bien. Nosotros tenemos contingencias. Recuerden que las contingencias, son aquellos hechos que no es que ocurrieron, sino que tienen una determinada probabilidad de ocurrir, que son cuantificables, es decir, que podemos determinar cuánto sería el impacto económico de ese hecho si ocurriera, y que están dentro del periodo en el cual estoy registrando o analizando, es decir, que corresponden al periodo. Entonces acá yo puedo tener tanto favorables o desfavorables y los requisitos van a estar en cuanto a probabilidad y cuantificación, como dijimos. Los favorables, solo los que admite la norma, son aquellos que
deriven de la aplicación del método del impuesto diferido, es decir, el quebranto impositivo, en la medida que esos quebrantos sean recuperables. Si yo tengo la potestad de que ese quebranto lo voy a recuperar, lo puedo utilizar. Y los desfavorables, que ustedes piensen las contingencias por juicios, o tengan todas las previsiones por deudores incobrables o demás, por poner algún ejemplo, se deben dar 3 condiciones para su registración. Tiene que ser una situación que exista, tiene que haber una alta probabilidad y tiene que ser posible de cuantificar. Si es así, ahí voy a ver si lo registro puntualmente o si lo expongo en notas. Y acá tenemos este cuadrito que los recomiendo que lo guarden porque es muy importante. A medida que sean más probables, tengan cuantificación y demás, lo voy a contabilizar. A medida que sean ni probables ni remotas, van a ir en notas. Y si la probabilidad de ocurrencia es muy remota, casi no puedo cuantificar, no iría nada. Bien, y acá tenemos este cuadrito que del hecho generado al cierre hace un poquito el mismo ejemplo. Es cuantificable y no cuantificable, y acá lo dividimos claramente en altamente probable, ni probable ni remota, ni remota. Ahí va a ir el registro más nota, no sé, por ejemplo, imagínense, me iniciaron un juicio, es en el ejercicio, y el abogado me dice, es muy probable que este juicio lo pierdas, en un 90%, seguramente lo perderás y vas a pagar 10 millones. Es un juicio que ocurrió en el ejercicio, por un hecho seguramente que ocurrió en el ejercicio. Me está diciendo que la probabilidad de que lo pierda es muy alta, es negativa, pues si yo lo pierdo voy a tener que salir a desembolsar recursos. Y me da cuánto es, me dice el importe. Entonces cumplo esas condiciones, debiera de registrarlo, como una previsión para juicios o demás. Y después, bueno, imagínense, no tengo el importe, pero sí, bueno, iría en notas y demás, esas son las cuestiones. Siempre pensando, siempre háganse esas preguntas. ¿Corresponde al periodo en el que estoy analizando? ¿Es cuantificable y probable? Bueno, de ahí hago. Si voy a notas o lo registro en notas o solo notas. Bien, acá esa es otra cuestión importante que después la vamos a ver, que se refieren a los hechos posteriores. ¿Qué son los hechos posteriores? Imagínense esto, yo estoy auditando a una fecha posterior a la que cerró el ejercicio. Imagínense si el ejercicio cerró el 31 de diciembre del 2021 y yo estoy auditando a partir del ejercicio cerrado, imagínense a partir de enero 22. Imagínense que el balance yo lo voy a emitir en febrero 22. Bueno, desde la fecha en que cierra el ejercicio hasta la fecha de emisión de ese estado contable, de ese balance, pueden ocurrir hechos que me confirmen hechos del pasado o hechos nuevos. Ejemplo, en enero, imagínense, enero es feria, en febrero, vamos a decir el 1 de febrero, llega una carta del abogado y me dice, mira, por la demanda que te habían iniciado en el ejercicio 2021, que no era ni probable, ni remota, ni nada, bueno, ahora tenemos 90% de probabilidad de perderla, está cuantificada en 10 millones, y nada, era por el juicio que te hicieron el año pasado. Bueno, este es un hecho posterior que me confirma algo que era del ejercicio cerrado. ¿Cuándo me llegó la cartita del abogado? Me llegó entre la fecha en que cerré la contabilidad, vamos a decir así, que estoy armando el balance. Entonces amerita registrarlo. Va a ameritar registrarlo directamente. ¿Por qué? Porque es un hecho confirmatorio. Y después tenemos hechos nuevos, que son propios del ejercicio, que si son muy relevantes, yo tendré que exponerlo en notas. Ejemplo, el clásico es el 15 de enero se prendió fuego la fábrica. O yo estoy por emitir el balance el 30 de marzo y el 15 se declara la pandemia, por ejemplo, que tenemos un ejemplo más real. Esos son hechos nuevos, que revisten tal significatividad que el lector de los estados financieros lo va a querer conocer. Entonces hay que poner alguna nota al respecto en el balance. Este tema lo vamos a ver más en detalle dentro de la cursada y demás, pero está bueno que lo empiecen a tener ya en cuenta. Bueno, nuestros ajustes de resultados de ejercicios anteriores, otro tema también que tienen que empezar a considerar, ¿se acuerdan de nuestro área? Que son correcciones de errores o cambios de criterios y que me van a generar efectos al inicio. Es muy relevante tenerlos en cuenta, pues los vamos a ver y bastante en lo que es a lo largo de la cursada. Después tenemos los costos laborales, yendo a los costos. A ver, costos laborales, ¿cuáles pensamos? Son aquellos costos y se da el reconocimiento mientras el empleado presta sus servicios. O sea, recuerden, nosotros
cuando el empleado trabaja y pone a disposición su fuerza de trabajo, nosotros vamos a estar dando una contraprestación en relación a esa fuerza de trabajo que el trabajador pone a disposición del empleador. Pero no es solo el sueldo que se pagan todos los meses, son los sueldos, toda la provisión que puede haber de vacaciones, la provisión del SAC, la provisión de un bono si fuera periódico, recurrente y demás. Beneficios que le dé a los empleados, por ejemplo, planes de pensiones si tuviéramos dentro del marco de la A23, que eso ya es otra cuestión un poco más complicada, pero bueno, ténganlo presente, y todo eso me conforma a lo que son los costos laborales, las cargas sociales, todo eso va a estar dentro de ese paquete. Y ahí, claro, yo hablo de costos laborales y todo lo que ya se devengó va a estar en el estado de resultados, y lo que se haya devengado pero no haya abonado es la parte que voy a tener en el pasivo. Siempre pensando en esta cuestión, vieron, de la partida doble. Está en un lado, tiene que estar en el otro. Bien, impuesto diferido. Es un tema que es como un cuco, a veces parece complicado, pero la verdad lo que hace el impuesto diferido es tratar de conciliar aquellas cuestiones impositivas y contables en cuanto al impuesto a las ganancias. Se generan las diferencias que puede haber entre activos y pasivos en cuanto a los criterios de medición contables e impositivos, y depende de un lado para otro, es decir, depende si yo contablemente estoy pagando más impuestos o contablemente estoy pagando menos impuestos versus la declaración jurada, voy a generar activos por impuesto diferido cuando pagué impuesto de más, o pasivo diferido cuando pagué impuesto de menos. Ahí también voy a tener esta cuestión de los quebrantos, que era lo que estuvimos viendo hoy, que es como la única contingencia positiva que puedo tener registrada. Y tengo el tratamiento también en impuestos a las ganancias y el test de recuperabilidad de esos quebrantos para poder tenerlos registrados. ¿Qué es lo que necesito hacer para armar el impuesto diferido? Necesito tener los criterios de evaluación impositivos, los contables, y compararlos y analizar esas diferencias. Hay diferencias que con el paso del tiempo se van a conciliar y otras que no. ¿Y eso a qué me va a afectar? Me va a afectar a que me dé un activo por impuesto diferido, un pasivo por impuesto diferido, y después que la tasa real del impuesto sea distinta, la tasa efectiva. O sea, 35%, siempre cuando nosotros decimos impuesto a las ganancias, 35%. Sí, sobre el balance a criterios impositivos, no sobre a criterios contables. Si ustedes agarran cualquier balance en el 35 del resultado contable, seguramente no les cruce. Bueno, esto habla un poco sobre lo mismo que hablamos hoy. Y acá viene una cuestión que tenemos que tener claro de acá hasta que termine el cuatrimestre y acá a lo largo de toda la vida. Regla número 1, chicos. Ningún activo o grupo de activos puede superar su valor recuperable, ya sea un valor de uso, es decir, los flujos futuros de fondos de los beneficios aportados por este activo, traídos a la fecha de medición, es decir, traídos a hoy, ese valor de utilización económica, que le pueden decir así, o el valor neto de realización, es decir, cuánto beneficio me traería ese activo en el caso de venderlo, menos los costos necesarios para poder venderlo. Ningún activo puede estar por arriba de su valor recuperable, es decir, lo que me traería a mí intercambiarlo, o el beneficio que me trae. ¿Por qué? Porque si es así, estoy sobrevaluando mi activo. Y si estoy sobrevaluando mi activo, no estoy cumpliendo con los criterios de la información contable que me pide la RT 16, si lo quieren ver más simple, no estoy cumpliendo con realidad económica. Esta botella vale 100. Si yo digo que vale 10.000, ¿quién me cree? No tiene sentido, ¿no? Esta botella, no sé, si venderla te sale 120, el costo te sale 20, te sale 100. O los flujos de fondos que me traería esta botella son 100, bueno, el valor es 100. No debería de pasar eso. Los valores netos de realización, porque están dados precios de contado, en transacciones no forzadas, entre partes independientes, en condiciones habituales del mercado, menos los gastos de venta, más los ingresos no financieros. Es decir, no tienen que ser transacciones forzadas, tienen que ser transacciones en donde el mercado interactúe y genere el precio genuino para esa operación. Después tenemos el valor de uso, que es lo que le decíamos recién, es el valor actual del flujo neto de fondos que debería seguir por el uso de esos bienes, su disposición al final de su vida útil. Bien, acá es la frecuencia en la cual tenemos que hacer estas comparaciones. Siempre la fecha de cierre, chicos, tenemos que comparar
a ver si nuestros activos no están sobrevaluados, es decir, si no superan nuestro valor recuperable, o siempre que haya indicios que haya desvalorización internos o externos. Eso es súper relevante. Acá volvemos a lo mismo, sobre valores recuperables, hablo un poco más por las pérdidas o desvalorizaciones. ¿Por qué? Porque si yo digo que, no sé, ¿se acuerdan el ejemplo que di recién de la botella? Si yo digo que vale 100, pero vale 80, entonces yo que te voy a hacer bajar ese valor para llevarlo a realidad económica. Entonces ahí deberé de registrar una desvalorización, también denominada a veces impairment. Y acá, bueno, clásico distinción entre pasivo y patrimonio neto. ¿Se acuerdan que siempre tenemos ese cuadradito donde dice activo, pasivo y patrimonio neto? Si hay la realidad económica que dice, si hay intención de ser dueño, eso es patrimonio, si hay intención de financiar, es pasivo. Ahí se acuerdan, entran estos casos, por ejemplo, usted va a decir, puede ser un mismo instrumento, puede tener la característica de patrimonio pasivo. Tenemos casos especiales, por ejemplo, acciones preferidas, aportes irrevocables. Entran todos sobre esta cuestión. Y acá, bueno, cuando hablamos de patrimonio, son aportes efectivamente integrados, acuerdo escrito entre aportantes y administrador. ¿Para qué? Para que se mantenga el aporte y que eso a futuro se convierta en acciones, y aprobación de la asamblea. Cuando hay un ingreso de recursos y se cumplen estas tres condiciones, es decir, el recurso ingresó, hay un acuerdo escrito que establece que el mantenimiento a lo largo del tiempo de ese aporte y que se va a convertir en acciones, y los dueños de la empresa, es decir, el órgano de gobierno lo aprobó, estamos en presencia de un aporte irrevocable y debemos contabilizarlo como patrimonio neto. Si no cumple con esas condiciones, es un pasivo directamente. Alguien nos está financiando. Bien, después tenemos los pasivos por reestructuraciones, que esta la norma las menciona bien claro, pueden ser por cambios de actividad, programas detallados de reestructuración o expectativas en terceros sobre reestructuración. No vamos a dar mucha vuelta en esto, la verdad, no es un tema que ahondemos, pero para que sepan que si algún día tienen casos de pasivos de reestructuraciones, es toda una cuestión que la norma la contempla. Y acá viene el tema, este tema que no nos gusta. Nosotros lo vamos a ver más detalladamente, vamos a tener una clase específica donde vamos a hacer un ejercicio de reexpresión, pero es el ajuste por inflación, que ¿qué no deja de ser? Deja de expresar nuestro estado contable en moneda homogénea, como nos pide nuestro modelo contable. Es decir, ajustar todas aquellas partidas y ver realmente la performance económica, cuánto es por performance propiamente dicha y cuánto es por estar expuesto o no estar expuesto a la inflación. Hay un montón de material, ustedes tienen un montón de material subido ya en la cátedra y en el curso que hemos preparado desde los diferentes cursos de acá de auditoría, y vamos a ver más adelante un ejercicio integral donde vamos a tener que ajustar un mini balance, así que quédese tranquilo que al tema lo vamos a ver y le vamos a prestar mucha atención. Bien, obligación para todos los entes, hablan de información comparativa, estado de flujo efectivo. El estado de flujo efectivo es un poco lo que le expliqué hoy, esta cuestión de ver el efectivo al inicio, incluir los equivalentes de efectivo, qué es un equivalente de efectivo, y después la estructura, que esto lo comentábamos un poco hoy, se acuerdan de actividades operativas de inversión y financiación, y dentro de las operativas voy a poder ir por el método directo o indirecto. El método directo es directamente todos aquellos orígenes o aplicaciones de fondo, y el indirecto es voy a partir del resultado del ejercicio, voy a detraer todos aquellos conceptos del estado de resultado que no me hayan implicado un genuino ingreso o erogación de fondos, amortizaciones, intereses devengados y demás, y después le voy a ver la variación de activos y pasivos operativos. Inversión y financiación se mueven por el mismo criterio. Bien, aspectos de exposición, o sea, no hay muchas cuestiones relevantes acá en el F. Este es importante, pues una RT41, esta habla para los entes pequeños. ¿Qué dice entes pequeños? Diferentes entes que tienen que cumplir con ingresos de determinada cuantía o patrimonio de determinada cuantía, que lo establece la legislación vigente y se va actualizando, y en base a eso te deja algunas dispensas. Vamos a decirlo así, es como una aplicación un poco más light de algunas normas. ¿Por qué? Porque se entiende que el ente es pequeño. Cuando lo vayan a ver, van a ver que hay algunas cuestiones que te deja registrar ese costo por márgenes, no aplicación del impuesto diferido y demás. Esta norma es muy importante por si algún día están siendo contadores o están auditando una empresa que tal vez es ente pequeño, puede usar esta RT. Y está bien que la use si cumple con las condiciones previas.
Después, bueno, esta es la resolución 41. Acá lo que dicen, no aplican algunas cuestiones, como les dije en su momento, de la RT 17. Y hasta acá hemos llegado. Fuimos rápido, pero lo importante es este material tienen el mismo para leerlo. Acá lo que quisimos es dárselos y hacer un pequeño raconto por si les sirve más la explicación que les podemos dar. Obviamente si tienen dudas nos pueden ir comentando y las vamos a ir viendo, pero ya habiendo visto este material en casi una hora, cosas que le voy a tener que decir. Van a tener que leer la CRT, empiecen por favor, lean la 16, la 17, la 18 en primera instancia, tenganlas bien leídas e interiorizadas en la medida que no se sientan muy cómodos con esto. ¿Por qué? Porque son súper relevantes. ¿Para qué? Son súper relevantes para poder continuar con el camino en lo que es el desarrollo de la cursada de auditoría. Nosotros vamos a auditar, es decir, vamos a ver si algo refleja razonablemente o no lo acontecido en la realidad con la registración económica, para lo cual necesitamos conocer cómo es el deber ser de esa registración en los hechos, qué nos dicen las normas que deben registrarse. Es un repaso muy amplio y rápido, habrán visto que es una ensalada de cosas que vimos, pero lo importante es que las tengan presentes ¿para qué? Para cuando vayamos a ver cada rubro, cuando vayamos a estudiar cada componente. Para eso va a ser súper relevante. Así que bueno, espero que terminen de ver este video, espero que se den vuelta, se hagan un mate tal vez y agarren la CRT y empiecen a leerlas. Y bueno, nos vamos a ver el martes, así continuamos con el repaso, en este caso, de normas internacionales de las normas internacionales de información financiera, o las IFRS, y las normas internacionales de auditoría también. Porque si hay normas internacionales de información financiera, hay normas internacionales de auditoría y las vamos a ver. Así que bueno, buen fin de semana, que descansen y no dejen de leer la CRT, por favor.